Hola, bienvenidos a este nuevo video tutorial donde vamos a comenzar a aprender sobre el tema de postproducción de renders en Photoshop. ¿Listo? Entonces hay que entender varias etapas de un proyecto y sobre todo de un render, ¿no? Entonces está la etapa básica donde uno se encarga del modelado, ¿no? La etapa de modelado donde uno digamos que se encarga de crear la escena y lo que ya hicimos. Hay otra etapa que sigue, que es la etapa de producción, que es la etapa donde ustedes, o digamos que después de tener el modelado, de haber aplicado los materiales, en esa etapa de producción se encarga de sacar el renderizado con las sombras, con la iluminación respectiva, con la configuración de la cámara respectiva. Y hay otra etapa posterior a esa, porque el render no es simplemente sacarlo, y esa etapa se le llama en arquitectura como postproducción. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a ver esta sección, la primera parte de la postproducción. Entonces, dicho eso, les voy a mostrar un proyecto, una imagen. En este caso me tomé este render sacado en esta clase y vamos a ver cómo a partir de las texturas y el tema de la postproducción en Photoshop podemos llegar a hacer algo como esto, ¿no? Que es simplemente el hecho de cambiar las texturas, pero se ve mucho mejor que esta imagen básica sacada o básica no, una imagen base sacada de AutoCAD 3D y se convierte en algo mucho más con unas texturas mucho mejoradas, ¿no? Entonces, para empezar, lo que tendríamos que hacer es que cada uno de ustedes seleccione una escena que hayan sacado. A mi parecer puede ser la escena interior más que la exterior, porque digamos que vamos a entender mucho mejor la teoría o digamos que la práctica también relacionada con Photoshop. Entonces en este caso vamos a abrir Photoshop y no vamos a crear un nuevo archivo, sino vamos a abrir archivo, le vamos a decir abrir porque vamos a abrir directamente la imagen con el formato de la imagen. Entonces en este caso voy a abrir esta que es render sala, ustedes escojan su imagen, obviamente tiene que ser una imagen en formato JPG o en PNG, es decir, en formato imagen, y la vamos a abrir. En este caso esta pesa 2,187 KB, está bien, la vamos a abrir, le vamos a decir abrir y acá claramente se nos abre el formato de la imagen en crudo, ¿no? de este proyecto. A la vez que se abre este formato, digamos que acá ya no se me va a crear una capa de fondo, sino que se me va a crear la capa 1, que sería la capa de nuestro render, que digamos que sería la capa básica. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Normalmente, cuando uno trabaja en un estudio o cuando uno decide trabajar temas de interiores o trabaja en un estudio de interiores y sobre todo de renderización, donde en estos trabajos de interiores los renders tienen que salir casi realistas, lo que se suele hacer es traer de los proyectos de renderización, en este caso básicos como AutoCAD 3D o como SketchUp, los renders a escalas de grises, o digamos que hay otra forma de traer una imagen que es basada en unos colores primarios para irle colocando acá las texturas. En este caso, como nosotros digamos que sacamos un render que se podría decir ya que se podría mostrar al cliente, pues digamos que ya le habíamos colocado las texturas, le habíamos colocado los materiales, pero acá en caso, digamos que también puede funcionar como un caso de emergencia para si ustedes cometieron algún error al momento de colocar algún material, puedan acá venir rápidamente a modificarlo. Entonces, eh, pues digamos que lo que vamos a hacer en este caso es que simplemente con el hecho de cambiar las texturas de las superficies de mi espacio, vamos a comenzar a ver muchísimos cambios en cuanto a la visualización de este render. En este caso, entonces nos vamos a preguntar
¿Cómo hacemos para colocar esas texturas que se vean reales y además que no se pierda la sombra? Porque recordemos que la sombra es lo más importante de un render porque es lo que la hace ver más real. Si este render, en este caso, no tuviera esas sombras, pues no se vería tan real como se está viendo. Sin embargo, considero que es un render al que le falta un poco más de trabajo en relación a las superficies del espacio. Entonces vamos a comenzar a cambiar. Entonces lo primero que haríamos es cambiar, yo lo que haría primero es empezar de arriba hacia abajo, cambiando el color del techo, así como se pinta una casa. Entonces, fíjense, acá hay una capa, que es la capa 1, ¿listo? Que ya les dije que es la capa de la imagen. Entonces, ¿cómo vamos a ir creando? Y es claramente igualito a como trabajamos en AutoCAD o en AutoCAD 3D. Entonces vamos a crear una nueva capa, ¿listo? Entonces nos vamos a venir acá, voy a pararme acá, nos vamos a venir acá y le vamos a decir nueva capa, ¿listo? Nueva capa. Pero para, digamos que seleccionar ese techo, porque tenemos que seleccionar este techo, digamos que esta porción de techo para poder aplicarle cualquier textura, pues nos vamos a parar acá en capa 1, que es la capa de la imagen, y con la herramienta varita mágica, ¿listo? La herramienta varita mágica, vamos a empezar a seleccionar, digamos que el techo. Entonces, les voy a explicar cómo funciona la varita mágica. Resulta que ella tiene una tolerancia, es decir, dependiendo de qué tan abierta esté la varita mágica en tolerancia, me va a coger muchos píxeles, porque trabaja con píxeles, muchos píxeles en el espacio. Entonces, por ejemplo, si yo la coloco a 5, entonces fíjense, a ver, vamos a entrar a 5, a ver, momento. Ya, es que tengo que tener esto encendido. Ya, si yo la pongo a 5, fíjense que me está cogiendo poquitas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá si yo entro, me está cogiendo poquitas cosas. Pero ¿qué pasa si yo lo coloco, por ejemplo, a 50? Entonces, fíjense cómo me toma todo el espacio, me selecciona todo el espacio. ¿Listo? Eso para tenerlo muy en cuenta a la hora de seleccionar con varita mágica. Ahora, nosotros podemos tener la opción de suavizar los bordes en esa varita mágica o de no suavizarlos. Yo normalmente lo dejo suavizado, o puedo tener la opción de, digamos que dejarlo continuo, es decir, que me va seleccionando todo lo que me pueda seleccionar la varita mágica de manera continua, o dejarlo discontinuo, es decir, que me va a seleccionar, si me reconoce este color, me va a seleccionar todo ese color que pueda reconocer en toda la imagen. ¿Listo? Entonces fíjense acá cómo me reconoció todo ese color azul en toda la imagen, y obviamente porque tiene una tolerancia de 50 me está reconociendo una gama de ese color. Pues si yo la coloco en 5 y selecciono por ejemplo este color de nuevo, entonces fíjense que me está reconociendo solamente esos azules en toda la imagen, esos azules. Bien, eso para tenerlo en cuenta. Entonces lo normal, lo que siempre se hace, o yo normalmente la tengo casi siempre en 20, y en contiguo, casi siempre, para ir seleccionando esa parte, esa porción de techo o lo que yo necesite de la superficie o de cualquier elemento. Entonces voy a empezar a seleccionar con Shift sostenido. Fíjense que cuando hago Shift sostenido me aparece un más, entonces yo puedo ir seleccionando otras partes de ese elemento, ¿listo? Con el Shift sostenido, ir seleccionando toda la superficie. Bien, yo voy a ir seleccionándola acá rápidamente. Por ejemplo, digamos que todos los espacios que pueda tener. Entonces fíjense acá en una cosa que va a pasar. Por ejemplo, si ustedes, digamos que en algún momento se llegan a pasar, en este caso, no, esto es mucho, voy a bajarle la tolerancia un poquito, voy a decirle 5, y nos llegamos a pasar, por ejemplo, acá, por ejemplo, todo esto. Si les llega a pasar, pues la forma más rápida de arreglar eso es con, acá hay una opción que se llama, nunca me la había aprendido, editar en modo de máscara rápida. Entonces, si yo enciendo esto, fíjense que se me va a encender como una diferenciación entre un rojo, entre un lleno y un vacío. Entonces acá el lleno es lo que tengo seleccionado, el vacío es lo que tengo seleccionado. Y acá con la herramienta pluma o la herramienta pincel, yo puedo seleccionar
o si yo lo doy cuando está en negro puedo seleccionar, cuando está en blanco puedo deseleccionar. ¿Listos? Entonces, en este caso, como lo que yo quiero es colocar en rojo este pedacito porque me pasé, entonces me va a pasar en negro y entonces les voy a explicar cómo funciona la herramienta pincel de una vez. La herramienta pincel, pues obviamente ya la vimos en el tutorial pasado, es para ir pincelando, ir dibujando dentro del espacio. Y acá digamos que también tenemos varias opciones, ¿no? La principal es sobre todo el tamaño de ese pincel o de la punta de ese pincel y esa se modifica acá en este grupo, este desplegable, y yo puedo decirle que acá digamos que está en 59 píxeles, que es este tamaño en el circulito. A algunos se les puede estar viendo, a otros no, no pasa nada, ustedes simplemente con el hecho de rayar ya saben qué tan grande está. Pero acá digamos que yo lo voy a poner por ejemplo en 9 y fíjense cómo se me puso más pequeño la punta del pincel. Acá yo puedo también definir si es difuso, si es definido. Digamos que acá tiene muchas opciones de la plumilla, que es como la punta del pincel, ¿no? La punta de esa pluma. Bien, entonces acá para este caso yo cuando estoy seleccionando elementos, suelo dejarlo definido y voy a, digamos que dar clic por acá en cualquier parte del espacio y me voy a acercar con Alt sostenido y scroll y voy a entrar a seleccionar este pedacito que me pasé ya, y acá para verificar que haya quedado bien y que se haya deseleccionado pues voy a apagar de nuevo este modo estándar. ¿Listo? Y efectivamente acá digamos que se me apagó. Ahora, ¿qué pasa con estos elementos que no logró tampoco seleccionar la varita mágica? Pues otra vez me vuelvo a venir acá y con la plumilla, pero en este caso vacía, pues voy y un poco más grande, ¿no? Lo puedo agrandar más. Voy a ir deseleccionando todo esto, deseleccionando. Digamos que la plumilla se utiliza más que todo para eso, ya cuando uno hace el tema de la varita mágica. En este caso yo lo voy a achicar un poquito y voy a terminar de seleccionar. Entonces acá ya digamos que tendríamos seleccionado todo el techo. Entonces acá voy a apagar el modo estándar y lo tendríamos seleccionado. Entonces en esta capa 2 que le podemos cambiar el nombre dándole clic, doble clic en el nombre de la capa o dándole clic derecho y acá por acá debe haber una cosa que se llame cambiar nombre o algo así. A ver, cambiar hacia abajo. No, creo que solamente funciona con clic izquierdo. Yo siempre lo hago con clic izquierdo. Entonces, clic izquierdo, doble clic y vamos a escribirle techo. ¿Listo? Techo. Bien, techo. Le vamos a dar enter. Y acá teniendo seleccionado esto, y para que no perdamos el tiempo de pronto darle un clic errado por acá y se nos deseleccione todo, como sucedió acá, se me deselecciona todo. Yo lo que suelo hacer siempre que tengo una selección es que creo la capa y acá con la herramienta bote de pintura, ¿listo? Bote de pintura, acá también yo puedo generar una tolerancia de qué tanta pintura le voy a aplicar a este elemento. Puedo generar una opacidad del 100 o del 50%, bueno, digamos que esto ya es para que ustedes jueguen un poco. Yo lo que suelo hacer es me paro en la capa de techo y rápidamente con el bote de pintura selecciono acá, digamos que esta es la opción de seleccionar colores. Entonces acá si yo le doy este es el color principal sobre el que estamos parados y este es un color secundario que también puede estar seleccionado. Entonces si yo quiero cambiar entre el blanco o el rojo, pues yo puedo irme desplazando para ver cuando quiero aplicar el rojo o cuando quiero aplicar el blanco. ¿Listos? En este caso yo siempre así le voy a aplicar un color básico. Casi siempre que termino de seleccionar me paro en el bote de pintura en la capa y pum, le aplico cualquier color para que en el caso de que me llegue a salir, en este caso me salí por ejemplo, y le vaya a aplicar digamos que otro color acá, por ejemplo al techo, por ejemplo un blanco, pues ya no me lo está aplicando, ¿no? Y si lo voy a aplicar acá, pues no me lo va a dejar aplicar tampoco. Entonces siempre hago eso. Y para seleccionarlo mucho más rápido, pues yo ya simplemente con la varita mágica,
digamos que acá apago el contiguo y ya puedo seleccionar absolutamente todo lo relacionado con esa capa de techo. Bien, entonces para este caso lo vamos a dejar en un blanco, entonces yo me voy a parar acá en el blanco, bote de pintura, y le voy a aplicar el blanco. Bien, entonces acá la jugada para hacerlo, hacer ver este techo realista es, bueno, acá queda un poquito, no pasa nada, digamos que empezar a jugar un poco con las combinaciones que me da el Photoshop en este punto. Entonces, acá yo puedo empezar a jugar con la opacidad, puedo bajarle a la opacidad, por ejemplo, un 70% y fíjense cómo ya se van viendo las sombras. Entonces, por ejemplo, ahí ya yo podría dejar este techo así, ya me da una apariencia como de un blanco, podría subirlo otro poquito sin, digamos que evitando que se vayan las sombras mucho, casi 95 es mucho, voy a tratar de dejarlo en 80 creo que está bien, en 80, bueno, 80 por acá. Y acá hay unos filtros rápidos con los que nosotros podemos jugar. Entonces yo voy a pasarlo rápido, acá se van mostrando cómo va cambiando cada filtro. Podríamos tener este tipo de techo con una exclusión, con dividir, con una saturación, bueno, en fin. Para este caso yo lo voy a dejar en normal, que es el blanquito, con una opacidad del 80%. Entonces acá digamos que ya tendríamos el techo, se ve en crudo, pero cuando le vayamos colocando todos los materiales se va a ver mucho mejor. Listo, entonces ya tenemos el techo, entonces vamos a crear otra capa que se llame, voy a colocar una pared en ladrillo, que sería esta de atrás, entonces voy a colocar pared en ladrillo. ¿Listos? Entonces recordemos que para seleccionar esa pared nos tenemos que venir acá a capa 1 para que me permita, digamos que tener la opción de poder seleccionar esta pared. Entonces hacemos lo mismo que hicimos con el techo. Entonces, con varita mágica nos paramos, yo le voy a dar acá una tolerancia de 20, ¿listos? No lo voy a dejar deseleccionado el contiguo y me voy a empezar, fíjense acá en 20 como me está seleccionando mucho, voy a decirle contiguo ahora sí para que no me seleccione mucho y voy a empezar a ir seleccionando con Shift sostenido para que me aparezca el más, ir seleccionando todo lo que me pueda seleccionar acá este elemento. Entonces por ejemplo acá yo puedo irle dando acá muchos clics hasta que se me seleccione todo, acá un poquito, listos. Ahora me podría venir acá, seleccionar esto. Cada vez que le van dando clic, si se fijan que se va, digamos que desapareciendo esos punticos que tiene acá, listos. Y a ver, seguimos por acá. Lo importante de esta varita mágica es llegar sobre todo a los puntos donde no se puede entrar con la plumilla tan fácil, o digamos que nos demoraríamos más con la plumilla. Recordar algo y aclararlo, y es que en Photoshop solamente se pueden dar 20 control Z, o sea, de ahí para atrás, si necesitan llegar mucho más antes de los 20 control Z o de los deshacer, no se puede. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces acá por ejemplo yo con la varita mágica voy jugando a hacer este contorno del ventilador, ¿no? Entonces acá digamos que voy haciendo este contorno, voy seleccionando digamos que todo lo que tiene que ver con esto. Por ejemplo puedo entrar acá un poquito hasta ahí y puedo seguir acá trabajando con este elemento acá, por acá. Estos punticos los podría dejar para lo último, para ya con la plumilla o con el pincel digamos que terminar de arreglarlo. Entonces acá se pueden combinar varias cosas. Entonces ya sabemos que podemos encender el modo de máscara rápida, pero bueno, voy a terminar acá de hacer algo. No, acá ya digamos que ya podría terminar esto. Lo que me interesa más lo que me interesaba más era poder dejar este contorno del ventilador bien hechecito, pero digamos que yo puedo pasar acá y comenzar otra vez con la plumilla, con el elemento de selección. Puedo abrir un poco este contorno, fíjense que a mí ya no me está apareciendo, entonces yo lo voy a colocar más o menos por acá, está muy grande todavía, lo voy a bajar a unos 10 píxeles, efectivamente acá me va
colocando. Yo lo que recomiendo es que ir dando muchos clics, porque normalmente uno está, por ejemplo, yo voy a hacerlo, está uno trabajando acá con el clic sostenido, pum, 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 viene uno acá y pum, de repente se viene hacia acá y le va a dar uno control Z y fíjense que perdió absolutamente todo lo que hicimos, que pudimos haber durado media hora ahí con el mouse, con el clic izquierdo sostenido y en un momento que se haya perdido de pronto el pulso o algo así, pues perdemos todo el trabajo. Entonces yo lo que suelo hacer es hacer muchos clics eh, en el espacio y obviamente siempre teniendo la mano en el control Z. En el caso de que nos pasemos, pues le damos control Z y ya, y se acabó. Entonces en este caso yo necesito rellenar acá, entonces volteo hacia el negro, no importa si me paso, ya les explico cómo podemos hacer ese borde para que quede bien definido. Acá digamos que podría entrar acá, este ya creo que quedó, no mentiras, ahí quedaron algunos punticos rojos. Con scroll yo me estoy moviendo en el espacio, con el scroll y con el alt me puedo mover, ya les dije, hacia donde yo quiero. Si yo quiero subir o bajar, pues suelto el alt sostenido y ya puedo subir o bajar hacia cualquier parte. Entonces fíjense que acá me pasé, entonces lo ideal es con los punticos, con el clic, muchos clics, o si ustedes digamos que sienten que tienen un buen pulso, pues podría tener el clic izquierdo del mouse sostenido mientras van seleccionando todo. Por ejemplo, ahí yo lo dejaría porque les voy a explicar otra opción de seleccionar que es digamos que un complemento de estas dos. Digamos que esto sí lo voy a seleccionar acá. Y ahora sí, entonces yo como hago, por ejemplo, para definir este orden. Entonces yo me voy a pasar intencionalmente acá un poco. Voy a pasar. Voy a apagar de nuevo esta máscara inteligente. Y fíjense que no está tan definido ese borde. Fíjense que el borde viene es creo que por acá. Bueno, lo vamos a hacer desde por acá hasta por acá, efectivamente. Entonces yo selecciono el lazo poligonal. ¿Y qué es el lazo poligonal? Es una herramienta de selección también, pero poligonal, basada en líneas. ¿Listo? También está la herramienta lazo, que es basada en cualquier, digamos que elemento. Voy a darle control Z. Y está el lazo poligonal, que es una herramienta, digamos que con muchos clics yo puedo seleccionar una parte, ¿no? Pero entonces, entonces, para poder definir esta esquina, con Shift seleccionamos lazo poligonal. Si no lo tienen acá, si están parados en alguno de lazo, pues acá vienen y seleccionan lazo poligonal. Y con Shift sostenido nos vamos a parar justo en esta esquina. Nos vamos a venir hasta bien abajo, donde digamos que creamos que es la esquina. En este caso yo creo que la esquina, no mentiras. Acá voy a darle Escape para salir. Y voy a volverlo a hacer. Creo que la esquina es más o menos, si no estoy mal, por acá. ¿Listos? Voy a darle acá y voy a darle acá más o menos, y para cerrar ese lazo poligonal tengo que encontrar el inicio de ese lazo poligonal. Es como un tipo de polilínea. ¿Listo? Entonces acá fíjense que cuando lo cierro ya me está definiendo ese borde total. Lo mismo podemos hacer, digamos que con esta parte que está acá, donde yo digo Shift sostenido para empezar el lazo poligonal y que no se me seleccione todo. Voy a darle que empiece acá. Voy a decirle que se me venga por este borde, que se me venga hasta acá. Que bueno, normalmente cuando tenemos seleccionado el lazo poligonal no podemos darle scroll hacia arriba o hacia abajo, sino que simplemente con el hecho de acercarnos a cualquiera de las paredes de nuestro lienzo podemos irnos moviendo. El zoom in y zoom out sí funciona exactamente igual con el alt, pero digamos que para movernos en el espacio sí tendríamos que tocar cualquiera de las cuatro caras. Nos venimos acá, seguimos bajando, nos venimos acá, nos venimos por acá, me voy a venir por acá, voy a venir hasta acá, hasta esta esquina, y voy a cerrar entonces fíjense cómo todo esto que todavía no tenía seleccionado, con la herramienta lazo poligonal que me está definiendo las esquinas, si yo cierro acá, doy clic izquierdo, digamos que me selecciona absolutamente todo. Entonces acá ya podría decir que tendría
la pared totalmente seleccionada. Entonces efectivamente me voy a venir acá a la pared en ladrillo, voy a darle rápidamente un color cualquiera, en este caso si le vamos a dar el rojo, me voy a parar acá en el bote de pintura y voy a darle el rojo a todo esto, ¿listo? Ahora sí podría deseleccionar este elemento un ratico mientras entramos a explicar el tema de texturas. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Resulta que nosotros para poder incrustar una textura, esa textura debe tener algunos parámetros básicos. Entonces, se los voy a explicar. Primero que todo, debería ser o debe ser un formato de imagen, que es JPG, PNG, .tif, en fin. Entonces, lo segundo es venirnos a el explorador de Windows, el que ustedes quieran. En este caso, pues yo estoy utilizando Chrome, me gusta utilizar Chrome, pero pues el explorador que ustedes desean, se van a googlear y googleense ladrillo o cualquier textura a la que ustedes le quieran colocar a la pared, ladrillo o madera, textura, trate de colocarle siempre textura y trate de colocarle siempre un formato. En este caso a mí me gusta el PNG porque viene con muchos más píxeles. Bien, entonces acá digamos que me está haciendo un filtro, yo pues digamos que hago el filtro en imágenes y me van a salir todas las imágenes de ladrillos, pero entonces no todas las imágenes sirven para lo que nosotros hacemos en temas de postproducción. Por ejemplo, entonces voy a decirles los parámetros convenientes para seleccionar una imagen. Esta imagen de ladrillo no nos va a servir porque tienen una serie de sombras bordeando, es decir, ya es una imagen que está editada, por lo tanto cuando la coloquemos en el render, pues se nos van a ver estas sombras que no son, en realidad no hacen parte de nuestro proyecto y de ningún proyecto, entonces esta imagen queda totalmente descartada. Hay unas imágenes que traen un borde de agua encima, como una marquilla de agua. A ver si encontramos una por acá. Esas tampoco sirven, traten de no escogerlas. Por acá no hay ninguna. Vamos a abrir una de estas, a ver si encontramos una con marca de agua. Bueno, las que tienen marca de agua, porfa, traten de no escogerlas. Y por último, traten de seleccionar las imágenes en tamaños grandes. Entonces, por ejemplo, si yo entro a esta imagen, acá, a ver, a esta, bueno, no me están apareciendo los tamaños. Esperen un momento, a ver qué pasó. Ya, entonces, por ejemplo, fíjense que acá esta imagen es de 626 píxeles por 417. Entonces, es una imagen que está pequeña. Lo normal es que sean imágenes que superen ya los 900 píxeles para que no se les vaya a ver tan pixelado. Entonces, por ejemplo, esta podría servir 920 por 674, podría servir. Esta, por ejemplo, es de 1200 por 600, puede servir. El 1200 es el largo, 600 es el alto, puede servir. Esta, por ejemplo, puede servir también, digamos que está pequeña, está buena la textura, pero está pequeña, es de 626 por 417. Y por último, traten de escoger texturas reales. Por ejemplo, esta es una textura que no es real, solamente se le aplicó se hizo como un vector y se le aplicaron colores. Entonces no se vería real el render, ¿no? Por ejemplo, esta tampoco se vería tan real. Traten siempre de escoger texturas que, digamos, que vayan enfocadas en la realidad. Entonces lo que se podría hacer es entrar a la imagen, la descargan, buscan la forma de poder descargarla. Porfa no hagan esto, clic derecho, descargar imagen, guardar imagen como, porque se les va a guardar. Voy a tratar de hacerlo. Hay veces que se les guarda con un tamaño diferente. Entonces, por ejemplo, voy a guardarla acá. Me doy cuenta que esta es de 1200 por 600, pero voy a verificar acá en mi carpeta de descargas, en propiedades, que esta haya quedado en detalles de 1200 por 600. Sí, esta está bien, por ejemplo, pero hay veces que cuando uno las descarga así, digamos que se les descarga en unos tamaños diferentes o más pequeños, entonces se pierden o se pixelea la imagen. Bien, dicho eso, entonces yo ya he descargado unas imágenes por acá. Vamos a ver dónde las tengo. Creo que las tengo en descargas.
A ver si es esta. Efectivamente, esta es una imagen de una textura en ladrillo que tiene unas buenas dimensiones. Y lo que voy a entrar a hacer es a incrustarla sobre este rojo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues digamos que acá ya tengo definido cuál es esa pared en ladrillo. Digamos que el borde de esa pared en ladrillo. Y yo entraría acá en archivo. Le voy a decir colocar elemento incrustado en algunos casos, y si tienen un Photoshop más viejito, acá solamente debería colocar, le vamos a dar en colocar elemento incrustado y me voy a venir con el muro en ladrillo, le voy a decir colocar, pero me va a aparecer, digamos que la textura aquí, digamos que en crudo, ¿no? Sin editar. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, para que me logre incrustar esa imagen dentro de mi proyecto, cuando ya esté acá, le voy a dar Enter. Y si se fijan, acá se me va a convertir en una imagen incrustada, pilas, porque no, todavía no está siendo parte de nuestro proyecto. ¿Cómo hacemos que para que esta imagen la podamos editar dentro de nuestro proyecto? Le vamos a dar clic derecho y le vamos a decir, bueno, nos vamos a poner en la imagen, clic derecho, y le vamos a decir rasterizar capa, y ya se nos quita, digamos que ese enlace que tenía antes, que no me permitía hacer nada. Entonces acá digamos que ya la puedo mover, ya la puedo editar. Para editarla, para editar esa imagen solamente, entonces nos vamos a parar en esa imagen y le vamos a dar control T, y acá yo ya puedo agrandarla o achicarla, o dándole clic derecho puedo entrar a distorsionarla o a sesgarla, escalarla, rotarla, eh, a crear una perspectiva, en fin. En este caso a mí me interesa distorsionarla, porque yo con la distorsión puedo, digamos que modificar cualquiera de los puntos. ¿Listo? Si la otra opción sería en perspectiva, yo cuando abra este punto se me va a abrir toda la imagen. ¿Sí? Digamos que esto ya es para que ustedes puedan jugar un rato, pueden rotarla, por ejemplo acá yo la puedo rotar, por ejemplo si quiero la textura así de un ladrillo. En este caso a mí me interesa es más distorsionar. ¿Listo? Y acá voy a entrar, bueno, primero creo que esta textura, y eso ya depende mucho de lo que ustedes quieran, voy a entrar a, bueno, primero ya sé que tengo 20 control Z o deshacer, entonces voy a entrar a distorsionarla. Primero voy a entrar a hacer una transparencia de esa imagen para entrar a verla acá encimita, y voy a entrar ahora sí a darle control T, clic derecho, y vamos a entrar a distorsionarla. Entonces ahora sí voy a distorsionar este punto hacia acá, y yo puedo ir creándola, porque la meta de esto, de esta, de esto es, digamos que colocar los materiales lo más reales posibles, ¿no? De esta postproducción. Entonces si se fijan, acá se me está distorsionando mucho el ladrillo en relación al ladrillo que está acá. Entonces eso significa que está muy grande, muy pequeña esta textura para una pared tan grande. Entonces yo qué voy a hacer, voy a darle escape y voy a venirme acá, voy a darle 100% para generar una copia acá. Entonces, ¿cómo genero la copia? Simplemente con mover, con Alt sostenido, y muevo hacia un lado. Lo voy a parar acá, justo acá al ladito, y ya tendría una copia. Entonces acá se me creó una copia de esa capa de muro. Entonces, como yo no me interesa tenerlas, digamos que las dos separadas, sino que quiero que ambas se combinen y queden como una sola capa. Entonces, simplemente con el hecho de seleccionar las dos capas, con Shift seleccionamos esas dos capas, le vamos a dar clic derecho y le vamos a decir combinar capas. ¿Listos? Ahora sí le vamos a dar control T, vamos a decirle que tenga una opacidad del 50%, porque yo necesito ver lo que estoy haciendo abajo, y voy a empezar a darle clic derecho, distorsionar, y voy a empezar a colocar esa textura de acuerdo a como tengo, digamos que mi muro acá. Entonces acá, digamos que yo tendría que hacer esto acá, poner esto por acá más o menos, ¿sí? Que se vea casi que real esta forma, esta textura. A ver, creo que esto ahí tengo que abrirlo, ¿no? Entonces hay que empezar a jugar mucho con la forma como se ve realmente el material. Entonces acá yo la abriría acá un poquito más hacia acá, por ahí, si no estoy mal, sería
A ver, estoy jugando sobre todo con esta línea, con esta forma de verlo acá. Entonces creo que ahí sería la posición del material. Entonces, ¿cómo convertimos esa textura de ese material para que se pase y haga parte de esa pared? Entonces, simplemente nos vamos a parar. Primero, le voy a dar un 100%, ¿listos? Nos vamos a parar en la pared de ladrillo, ¿listos? Vamos a seleccionar la varita mágica en contiguo y la vamos a dar por acá en cualquier parte y fíjense que me seleccionó, si yo apago esta capa, me seleccionó ya todo lo que es la pared. Me falta acá este pedacito, podría darle con chip sostenido, seleccionar y seleccionar. Ya tendría seleccionada todo lo que es la pared. Entonces ahora sí me voy a venir aquí a la capa del muro, voy a encenderla y voy a decirle, porque es que si yo le doy así, fíjense que si yo me paro en esta capa y le doy suprimir, fíjense que me está suprimiendo la parte que está adentro de la pared. Entonces, ¿cómo hago para que en realidad me borre lo que está por fuera de esa pared y me deje solamente la textura de la pared? Entonces, me paro acá, voy a darle imagen, selección y le voy a dar invertir. Entonces, acá ya me invirtió y ahora sí le voy a dar suprimir y efectivamente acá ya me crea, digamos que esa textura. Entonces, para deseleccionar esa selección que tengo, me voy a la varita mágica y me paro en cualquier espacio donde se me muestre el cuadrito, es decir, por fuera de esa selección se me muestra un cuadrito y voy a dar clic izquierdo. Entonces ahí ya tendría, digamos que esa textura de una pared en ladrillo. Entonces acá otra vez volveríamos a comenzar a jugar un poco. Yo dejaría, primero apagaría esta pared en ladrillo que ya no la necesito. Vamos a ver si le colocamos una textura que no se vea tan fuerte. La meta está en hacerlo ver mucho más realista. En este caso lo voy a dejar en 90. Podríamos incrustarle un filtro. En este caso no me gusta alguno de estos filtros. Vamos a dejarlo así. Y ahora vamos a pasar a la otra pared. Voy a entrar a seleccionarla exactamente igual. Voy a parar el video porque se va a demorar mucho si sigo haciendo esto. Ya lo hice con esta primera pared, pero con esta funciona exactamente igual. Listo, entonces voy a pararlo para entrar a seleccionar. Bueno, pues nada, antes de eso, entonces ya sabemos que hay que crear la capa. Entonces creamos una nueva capa que se llame pared 2, ¿listo? O pared, pongámosle pared color amarillo, pared amarillo, ¿listos? Vamos a darle enter y nos vamos a parar otra vez en esta capa 1 y vamos a empezar a seleccionar rápidamente. Digamos que todos estos, recordemos la tolerancia y recordemos que podemos con este elemento ir seleccionando o deseleccionando, y recordemos que también con la varita mágica con chip sostenido, para que no se me deseleccione el resto, podemos ir seleccionando todo lo que vamos viendo. ¿Listos? Entonces ahora sí voy a parar el video tutorial, voy a seleccionar y cuando lo tenga seleccionado lo vuelvo a arrancar. Listo, entonces ya tengo seleccionada mi pared a la cual le voy a aplicar un color amarillo, una textura amarilla. Entonces, ¿cuál es el proceso ahora? Entonces me voy a poner acá en pared amarillo y voy a aplicarle rápidamente un color amarillo, ¿no? Entonces me voy a parar acá en colores, en el cuadrito este, clic izquierdo y voy a seleccionar un amarillo, el de mi preferencia, que más me guste. En este caso voy a seleccionar, voy a bajarlo acá un poquito, me gusta que se vea un poco naranjita, un poquito más por ahí que se vea un poco quemado, y le voy a dar un OK y con el bote de pintura voy a darle clic acá parado en pared amarillo, a darle clic acá al espacio. Entonces, si se fijan, no se está viendo, digamos que muy realista, ¿no? Voy a deseleccionar, ya puedo seleccionar, no se está viendo muy realista. Entonces lo que tendría que hacer acá es empezar a jugar con, digamos que la opacidad, ¿no? Entonces acá podría bajarle a un 50%, dejarlo más o menos por ahí en un 50%, y acá comenzaría, digamos que a jugar con esta pared, como se podría ver que se vea chévere. Por ejemplo, este color más claro podría ser, o podría ser este color también, bueno, en fin, o podría ser este, es el que más me gusta, luz focal. A ver, yo lo dejaría en luz focal. ¿Listos? Entonces vamos a dejarlo ahí en luz focal. Y fíjense cómo simplemente con esas
modificaciones rápidas de las superficies, va comenzando a tener otra cara mi render, ¿no? Un poco más realista. Siempre tratar de bajar la opacidad para que se alcancen a ver las sombras que ya vienen predefinidas del render. Ahora voy a crear otra capa que se llame pared amarilla 2. ¿Listos? Porque si yo coloqué el color a esta pared amarilla, voy a colocarle también este color a esta pared amarilla. Entonces ya no tendría que seleccionar la varita mágica, sino simplemente, como esto ya sé que son bordes definidos, voy a venirme con el lazo poligonal y voy a venir acá, voy a entrar a seleccionar esto, no importa si se salen del formato, no pasa nada. Desde que se cierre, pues él ya le va a entrar a mostrar cómo sería eso. Entonces acá, como ya sé que estoy parado en pared amarilla 2, voy a darle clic izquierdo seleccionando el bote de pintura y acá efectivamente le voy a dar otra vez 50, pero entonces acá pilas que bueno, sí, démosle acá el 50. Acá digamos que la meta está en lograr esa diferenciación de los amarillos, entonces acá voy a darle que sea otra vez luz focal. Y por ejemplo acá yo lo podría colocar un poquito más oscurito, vamos a ver cómo se vería más o menos por ahí, ¿no? La meta está en lograr diferenciar, digamos que los amarillos en este caso quedó muy oscuro, lo voy a tratar de poner un poquito más opaco, pero entonces fíjense que la textura no se pierde por el simple hecho de darle acá la opacidad. Entonces acá me haría falta, digamos que tener esto, a ver, me paso por acá, me faltaría tener acá este punto acá, por acá, me vengo acá y me vengo a cerrar esto justo por acá y le colocaría otra vez el amarillo, listo, pero voy a crear una pared amarilla 3, pared amarilla 3. Esto es con el fin de trabajar organizadamente, tal cual como se trabaja en AutoCAD. Y voy a entrar a darle acá y otra vez le voy a dar una opacidad bueno, podría ser un poquito más clarita, un 30, un 40. Y vamos a decirle que sea una luz focal otra vez, ¿listos? Entonces acá digamos que ya tendría mis paredes amarillas y faltaría el piso, ¿no? El piso yo lo podría cambiar con otra textura diferente, aunque acá pues digamos que se ve chévere, pero pues vamos a aplicarle una textura en madera, ¿no? Entonces otra vez disparamos en la capa 1 y vamos a ir con la herramienta varita mágica seleccionando el piso. ¿Listos? Voy a parar el video para entrar a seleccionarlo rápidamente y lo vuelvo a reproducir cuando ya lo tenga totalmente seleccionado. Listo, bien, entonces acá ya tengo seleccionado todo, digamos que el piso al que yo le quiero colocarle una textura en madera. Entonces voy a entrar a apagar acá la máscara inteligente, voy a irme a la capa del piso que no la he creado. Listo, voy a decirle acá que se llame piso, listo, piso. Y ojo porque no les he explicado una cosa. Normalmente cuando ustedes van creando las capas, ustedes acá deciden qué se ve primero que qué o qué está encima de qué. Entonces en este caso el piso está, digamos que lo voy a colocar que sea visible, pero si ustedes tienen muchas capas y una complejidad de texturas dentro de un proyecto, ustedes pueden ir decidiendo, por ejemplo, si este mueble fuera una textura o fuera un elemento incrustado, ustedes tienen que entrar a decir que se vea encima, por ejemplo, de la pared en ladrillo, entonces estaría acá arriba, ¿listo? Y así sucesivamente con todo lo que se va colocando. Entonces acá pues yo coloqué el piso, acá yo voy a colocar piso madera, ¿listos? Y voy a decirle archivo, voy a traerme la imagen de afuera, colocar el elemento incrustado, voy a traerme la imagen que si no estoy mal es esta, le voy a decir colocar, bueno primero cancelar, primero lo que voy a hacer es que voy a entrar a colocarle un color cualquiera, no sé, un azulito este por ejemplo, aquí a este punto, ahora sí voy a deseleccionar, listo, para que no se me pierda lo que hice, y ahora sí voy a decirle archivo, colocar elemento incrustado,
voy a decirle que me coloque el roof, el piso, y ahora sí la tengo acá, ¿no? Esta fue una imagen traída, una textura en PNG traída de Google, bien buena. Pero entonces, si yo me pongo a analizar, esta es una textura y vamos a hacer el ejercicio otra vez, como lo hicimos con la otra. Esta es una textura que está muy pequeña para el espacio que tengo creado. Entonces voy a entrar a darle otra vez Enter, clic derecho y voy a decirle, bueno, clic derecho por acá para que me aparezcan todas las opciones. Le voy a decir rasterizar capas para que ya me la deje editar, control T, y voy a decirle clic derecho. Bueno, primero voy a darle una opacidad por ahí de un S, de un 80, clic derecho y vamos a decirle distorsionar. Entonces voy a entrar a distorsionar esto un poco para acá, nada más con el hecho de ponerla así, ya sé que está muy grande esto, entonces simplemente voy a venir acá, voy a darle escape y voy a entrar a mover y voy a con alt sostenido voy a hacer una copia que se me haga por acá en este punto y otra vez vuelvo a decirle selecciono las dos capas, clic derecho y voy a decirle que me combine estas dos capas. Entonces ahora sí voy a darle una opacidad de por ahí un 50%, 50 dejémosla, y vamos a darle control T, listo, parados en esta capa. Entonces vamos a darle clic derecho, distorsionar, listo, y vamos a empezar a distorsionar esta imagen. Entonces primero vamos a colocarla, digamos que entre acá dentro de esta opción y vamos a empezar a decirle que esta capa se venga para acá. Vamos a tratar de cuadrarla con el piso. Bien, yo apagaría esta capa del piso en madera para ir mirando, porque si se fijan, a ver, control, a ver qué pasó por acá. No, voy a darle control Z, otra vez control Z, dejémosla ahí un momento. Yo apagaría esta de piso en madera un rato, porque si se fijan, este piso ya trae unas, digamos que las ranuras de cada baldosa. Entonces me interesa mucho, sobre todo a la hora de cuadrar esta textura, para que quede exactamente igual y sea, digamos que más realista. Entonces ahora sí voy a entrar a decirle control T, clic derecho, distorsionar, y voy a entrar a ir cuadrando esta textura un poco hacia acá. Por ejemplo, voy a cuadrarla un poco hacia acá, ¿no? Pero si se fijan, digamos que esta imagen, bueno, acá podemos ir mirando las ranuras. Entonces fíjense que las ranuras, y voy a ponerlo un poco más clarito, fíjense que las ranuras de la textura no están coincidiendo con la dirección de las ranuras del piso que ya está predispuesto. Entonces sería algo como más o menos así, ¿no? Más o menos así. Entonces yo tendría que entrar acá a abrirlo un poco más. No pasa nada si nos salimos del formato. Yo lo abriría un poco más, un poco más. Fíjense que acá está más agrandado y acá está más pequeño. Entonces, a ver. Esto lo dejaría acá en este punto y vamos a mirar cómo se vería por acá. Más o menos sería por ahí, ¿sí? Entonces ya teniendo cuadrada la textura y sabiendo que se va a ver un poco muy realista, entonces acá lo que tendríamos que hacer es que nos vamos a parar en piso en madera, ¿listos? Vamos a, ya acá en este caso podríamos encenderlo, vamos a seleccionar ese piso en madera, ¿listo? Bueno, vamos a decirle acá que no sea contiguo, vamos a seleccionar todo el azul de una vez, me paro acá, acuérdense que hay que a esa selección darle invertir y ahora sí vamos a decirle suprimir y ahora sí apaguemos esto. Podemos pararnos acá con la varita mágica en cualquier punto donde se me marque y a esto le voy a decir que sea un 100%. ¿Listo? Entonces ahí ya tendría la textura, pero no se ve tan real, no se ve súper fuerte. Entonces acá yo le bajaría un poco a un 70 y acá empezaría a jugar con, digamos que los filtros. Entonces, por ejemplo, está este de multiplicar que se ve chévere, ¿no? Se ve casi real. Está este de superposición lineal. Creo que son esos dos. Entonces vamos a dejarlo, por ejemplo, en el de multiplicar me gusta. Entonces, fíjense cómo de esta imagen, fíjense cómo ya creamos las capas, como ya sabemos editar,
digamos que las superficies, y de esta imagen que es la básica que fue la que trajimos de Photoshop, de AutoCAD 3D, si yo le voy encendiendo cada una de estas capas, me va a ir cambiando, ¿no? Entonces fíjense cómo me va cambiando todo esto y cómo podemos llegar a tener una imagen mucho más realista en Photoshop, ¿no? Y a esto se le llama postproducción, ¿listo? Entonces, esta es la primera parte de esta clase. Aquí ya digamos que terminamos el tema de la incrustación de texturas y la edición de superficies, y ya el siguiente video tutorial miraremos cómo vamos incrustando ya mobiliario que falte o personas, ¿listo? Y cómo se le va colocando sombra también a ese mobiliario y a esas personas. ¿Listo? Entonces acá terminamos con este primer video tutorial.